Amados hermanos, preciosa iglesia, sean bienvenidos al estudio bíblico de hoy. En el tema anterior tuvimos la oportunidad de hablar de que Jesús es el camino. Y hoy, con la ayuda del Señor, completaremos el versículo 6 del capítulo 14 del Evangelio de San Juan, que dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que les invito para que hagamos una oración, preparemos nuestro espíritu para lo que el Señor quiere enseñarnos en esta hora. Amado Padre, muchas gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Gracias por concedernos el privilegio de tener un día más de vida para acercarnos a ti a través de tu palabra. Oro para que tu amado Espíritu Santo nos hable, nos guíes, nos instruyas y nos enseñes. Y nos permitas descubrir junto con todos mis hermanos alrededor de la tierra la verdad que puede hacernos libres. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amados, todos son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Como ya les dije, el tema es: Cristo es la verdad y es la vida. Además de que ya vimos que es el camino. El Señor dijo, además de eso, y descubrimos algo importante en el día de hoy, que es lo siguiente: la verdad sencillamente es Cristo, y no es la enseñanza acerca de Él, ni la doctrina que predicamos acerca de Él, sino que la verdad es una persona, y esa persona se llama Jesucristo. Por lo general, como creyentes, hemos creído por muchos años que las exposiciones y las explicaciones sobre Cristo constituyen la verdad. Pero en realidad la verdad, amados, no es la explicación de algo. No es un sermón bien trazado y una enseñada muy bien dirigida, sino que la verdad absoluta es Cristo. En Juan 8:32, el Señor dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos y hermanas, ¿cuántas verdades nos han hecho verdaderamente libres? Noten que la palabra de Dios dice que la verdad nos hará libres. Pero en muchos casos alrededor del tiempo y en nuestra vida, la verdad no pasa de ser una doctrina para nosotros, una enseñanza, pero no es realmente Cristo. Nuestros ojos no han sido abiertos para verle a Él. Y qué lástima que muchas veces hemos pasado años predicando doctrinas y muchos todavía no hemos visto al Señor en su esplendor y en su realidad para nosotros. Tal vez hemos oído también doctrinas por 10 años, 20 años, 30 años y decir con honestidad que todavía no hemos visto nada. El hombre puede hablar de la doctrina de estar juntamente crucificado con Cristo, pero los demás no ven en Él el poder de la crucifixión. Muchos pueden hablar de una vida de resurrección, pero cuando los contemplamos no vemos en ellos esa clase de vida. Y es que, amados, si predicamos solamente doctrinas, estaremos comunicando solamente elementos muertos y no la vida.
En cierta ocasión una persona escribió una carta a un hermano que él consideraba que era muy espiritual, diciéndole: cierto hermano me ofendió y no sé si deba perdonarle. Por eso le escribo para hacerle esta pregunta a usted. En mi corazón no tengo preferencia alguna al respecto, pero si usted me dice que debo perdonarle, lo haré. Y si me dice que no, entonces no lo perdonaré. ¿Podría un creyente, amados, escribir este tipo de carta realmente? Eso significaría, a manera de ejemplo, como si yo les dijera que uno de mis seres queridos ha muerto. Y yo le escribo a usted personalmente una carta preguntándole: hermano, uno de mis seres queridos acaba de fallecer, y le escribo para que usted me diga si debo llorar o no llorar por su muerte. Si usted me dice que llore, lloraré. Si me dice que no, entonces no lloraré. Por supuesto que eso suena completamente absurdo. Si uno llora porque a otro le dicen que debe hacerlo, ese llanto sería fingido. Pero si retengo las lágrimas también porque otro me lo ha dicho, sería una actitud falsa, hipócrita y postiza. Ambas acciones podemos calificarlas como obras muertas. En el caso de la persona que aludimos, esa persona no tiene sino dos opciones: perdonar o no perdonar. Si dice yo le perdono, si sé que debe hacerlo, entonces lo perdonará. Y si dice que no, entonces no lo perdonará. Pero eso, amados, no es más que una obra sin vida. Es algo basado en un sentimiento humano y no es más que una acción artificial. Son muchas las personas y hermanos en Cristo que han sufrido atropellos, insultos, desprecios, desdenes, aún de los mismos hermanos, aún de los pastores en sus congregaciones, y no saben qué hacer, y han llenado su corazón de rencor, de amargura y por supuesto de falta de perdón. Pero si no tenemos al Señor en nosotros, si Él no es nuestra verdad, cualquier clase de enseñanza que guíe nuestras acciones, que nos diga lo que tenemos que hacer, no es más que una obra sin vida, sin fruto. Yo no sé si pueden captar la diferencia, pero la diferencia, amados, es enorme. Para llevar a cabo acciones, uno simplemente tiene que utilizar su memoria. Pero en la vida espiritual, la memoria no nos sirve absolutamente para nada, ni los sentimientos ni las emociones. Cuando decimos algo que procede de la vida, no lo hacemos porque hemos recordado algo, sino porque una fuerza interna y una convicción espiritual es la que nos motiva a hablar o actuar en un momento determinado. Así que el Señor, quien nos controla y debe controlar tu vida y la mía, no es una enseñanza ni es una doctrina. Y oro para que llegue el día en que el Señor abra nuestros ojos, para que lo comprendamos, para que entendamos que la realidad espiritual tuya y mía jamás puede estar separada de Cristo. En este ministerio que el Señor nos ha concedido, nosotros no presentamos doctrinas. El propósito de todas estas cosas que el Señor nos permite compartir con ustedes es con el ánimo de conducirnos y conducirlos a ustedes a Cristo mismo. No tenemos que recordar una doctrina para luego tratar de obedecerla o de acatarla. Porque si Cristo es quien vive en ti, quien vive en mí, quien vive en nosotros,
Él se constituirá en nuestra absoluta verdad, en la única verdad que nosotros necesitamos seguir y obedecer. En cierta ocasión un hermano ofendió a otro y no se pudo contener y lo reprendió severamente. Después de haber hecho esto, se fue solo a su casa y la conciencia comenzó a redarguirlo. Entonces tuvo el sentir de que debía volver a buscar al hermano y ofrecerle disculpas. Pero cuando recordó la ofensa que le había hecho, de nuevo se enojó y persistió en mantenerse enojado. De todos modos, era consciente de que debía pedirle perdón. Empezó a escribirle entonces una carta, y en la carta plasmó las siguientes palabras: hermano, no estuvo bien de mi parte haberle reprendido. Pero cuando estaba escribiendo esto, al instante recordó la ofensa, volvió a airarse, cogió el papel y lo arrugó y lo tiró al tarro de la basura. Después de haber hecho esto, su conciencia volvió a redarguirlo. Y entonces trató nuevamente de escribir la carta, pero no pudo evitar seguir sintiendo rencor. Después de escribir la carta, de habérsela enviado, él seguía enojado y airado contra su hermano. Exteriormente parece que hubiera hecho una muy buena obra, pero esto no fue más que el resultado de un sentimiento de su carne, de su alma y no de la vida. Pues aunque había escrito la carta y había pedido perdón, todavía en su corazón guardaba rencor contra esa persona. La próxima vez que vea al hermano que lo ofendió, tal vez lo salude, tal vez hasta le dé la mano, pero interiormente sabrá que no lo ha perdonado, y entonces al tratar con él no podrá expresar ninguna naturalidad al hablarle. No sé si pueden ver la diferencia. El Señor es la verdad. Si lo que hacemos procede de un conocimiento doctrinal y no de Él, entonces será una obra muerta. Debemos tener presente que las cosas espirituales están vivas en ti y en mí solamente cuando Cristo está presente en ti y en mí. Solo cuando Cristo vive realmente en nuestra experiencia personal. Cuando Él resplandece en nuestro interior, Él actúa dentro de nosotros y lo podremos ver y sentir en lo más recóndito de nuestro ser. Y al actuar e interactuar con los demás, mostraremos verdaderamente algo vivo, no simplemente un conocimiento doctrinal. Finalmente, amados, no podemos olvidar también entonces que Cristo es la vida. El Señor dijo que Él es el camino, es la verdad, y Él añadió también que Él es la vida. Ya dijimos brevemente a qué se refieren los hechos de que Cristo sea el camino y de la verdad. Pero hablemos ahora de Cristo como nuestra vida. ¿Dónde está la vida? Espontáneamente, donde ella está, surgirán las obras, aunque éstas para nada reemplazarán la vida de Dios en nosotros. Voy a tratar de explicarlo. Debemos tener muy presente que nuestras obras no son la vida, puesto que la vida es Cristo. Y por ende, el que Cristo habita en nosotros no requiere para obrar ningún esfuerzo de nuestra parte. El perdonar, el amar, el servir, serán cosas naturales, entre comillas, que salen espontáneamente de dentro de nosotros. Muchas personas tienen que esforzarse mucho y usan toda su energía
para tratar de vivir y de comportarse como cristianos, reemplazando la vida por ritos externos. Y es que lamentablemente, hermanos, la Iglesia de Cristo ha caído en una cantidad de cosas, como vimos en el tema inicial, que han desplazado a Cristo y se han convertido en obras para el cristiano, entre comillas, indispensables de hacer, porque si no las hace, entonces no tiene vida. Cosas como el ayuno, como las vigilias, como los encuentros bíblicos, los seminarios bíblicos, como las largas oraciones, o como lo que está de moda en muchas partes, tremendas guerras espirituales, peleando contra espíritus inmundos invisibles. Y son muchos los hermanos que emplean día tras día todos sus esfuerzos procurando alcanzar una meta, hasta que finalmente quedan exhaustos, cansados y desilusionados. Y muchos de ellos, desgraciadamente, vuelven atrás. Solemos ser bastante estrictos en las doctrinas que nos dicen, por ejemplo, que tú y yo tenemos que ser mansos y humildes. Muchos ni siquiera saben qué significa la palabra manso. Se la recuerdo porque yo sé que usted lo sabe, pero se la recuerdo. Es ceder todos los derechos a Dios sobre nuestra vida. Todo. Entender que Él tiene el control absoluto. Y humildad, reconocer que sin Él nosotros no somos absolutamente nada en este mundo. Sabemos que debemos amar, que debemos perdonar a los demás. Pero también hemos visto que es agotador tratar de cumplir dichas enseñanzas en nuestra propia carne. Pensamos que podemos hacerlo nosotros mismos y es absolutamente imposible, por más que nos llamemos creyentes. Y esto se da con mayor frecuencia, hermanos, en los creyentes jóvenes, en los creyentes niños que hemos visto en otras oportunidades en la palabra. Pues cuanto muchos se esfuerzan cada día más y más por tener un carácter aparentemente cristiano, más difícil se les hace vivir como cristianos, porque los que están tratando de vivir es ellos, y no dejar vivir Cristo a través de su propia vida. Si Cristo no fuera vida, nosotros entonces tendríamos que hacerlo todo. Pero puesto que Cristo sí es la vida, a nosotros no nos toca hacer nada. Permítame repetirle, hermano, que Cristo mismo es la vida. Y esta no puede ser jamás reemplazada por las obras. Entre los hijos de Dios el error más común es pensar que el esfuerzo propio es la vida. Y que si uno no se esfuerza diligentemente, entonces no puede dejar en evidencia que tiene la vida de Dios en sí. Debemos comprender que si la vida está presente, amados, no hay ninguna labor de parte tuya ni de parte mía, pues los órganos de la vida espontáneamente siempre manifiestan su función. Pensemos, por ejemplo, en la forma en que vemos o en la forma que oímos. Nuestros ojos ven, nuestros oídos oyen sin ningún esfuerzo. Yo no he visto que tenga que esforzarme para decirle a mi oído que oiga o escuche algo. Y eso porque la función del oído o del ojo para ver son funciones espontáneas. Y de la misma manera, si la vida de Cristo está en mí y está en mí, en ti y en mí, ahí no pueden haber obras nuestras. Porque lo que nosotros hagamos jamás podrá reemplazar al Cristo que habita en nosotros. Por otro lado, existen algunos que con obras demuestran la ausencia de la vida o indican que su vida es demasiado débil. Pero si la vida está presente en ti y en mí, esa vida producirá espontáneamente
un buen comportamiento. Pero entendemos que el buen comportamiento no puede en ninguna forma reemplazar a la vida que llevamos dentro. Cristo habita en ti y en mí. Porque supongamos que hay un hermano que es muy amable, muy equilibrado, muy tranquilo. Usted lo mira y podría pensar que ese hermano tiene una vida elevada. Pero eso no es cierto, ya que el Señor dijo que Él es la vida, no hay otra. Aunque ese hermano sea amable, gentil, con muy buen comportamiento, eso no quiere decir que tenga la vida de Cristo en él. A menos que en realidad su amabilidad y su gentileza procedan directamente de Cristo. Uno puede decir que ese hermano tiene un carácter agradable, que nunca pone problemas, que es muy cortés, que no alega, que no discute. Pero por eso no podemos decir que tiene la vida de Cristo en él. Muchas de esas cualidades en muchas personas que tú y yo conocemos sin Cristo son cualidades naturales. Y no podemos decir que provienen de Cristo y por consiguiente entonces no son la manifestación de la vida de Cristo en él. Algunas personas tienen otra idea. Piensan que la vida está llena de poder y que el Señor, por ser su vida interior, les dará el poder para ser rectos, para portarse bien, para ser buenos cristianos. Ellos creen que la vida entonces es una cosa que pueden utilizar. Pero Dios nos mostró que el poder no es una cosa, sino que el poder tuyo y mío se llama Cristo, es una persona. No es una fuerza que nos ayuda a ejercer diversas actividades y diversos tipos de comportamiento. No. Nuestra vida, amados, no es un poder, sino es una persona. Y esa persona es Cristo, que debe en ti y en mí manifestarse fuera. No usamos a Cristo para expresar la bondad que deseamos tener. Son dos perspectivas completamente diferentes. Debemos aprender a distinguirlas claramente. Había un hermano joven que iba a cierta ciudad a reunirse con un grupo de cristianos. Un hermano de edad en el pueblo donde ellos vivían, un día le preguntó: ¿por qué tienes que ir hasta por allá a reunirte? Y el joven contestó: porque allí hay vida. El anciano añadió: ¿cómo? ¿No es nuestra reunión aquí tan estrepitosa, la alabanza tan hermosa? Temblamos, gritamos, saltamos, bendecimos, etcétera, etcétera. ¿Para qué tienes que ir hasta esa ciudad? Y dijo el joven: voy allí porque es que allí no hay ninguna clase de ruido. El anciano le preguntó: ¿cómo puede ser? Si no hay ruido, ¿cómo puede haber allí vida? El hermano le contestó: la reunión no tiene mucho estrépito, pero sí tiene vida. Porque la vida no es un entusiasmo, ni un estímulo emotivo, ni un grito, ni un salto. Tampoco una atmósfera cálida que es producida por excelentes músicos, ni hacer mucho alboroto. Le dijo el joven al anciano: tal vez a muchos otros jóvenes les guste la algarabía, pero yo prefiero ir allí a escuchar un mensaje profundo, a oír una palabra que pueda realmente tocar mi vida espiritual. Porque en medio de la sencillez de la reunión, en ese lugar a donde asisto, está Cristo. Y es el centro absoluto de esa reunión. Dijo el anciano: yo también he oído sermones bien elaborados y muy coherentes, como los que usted me está describiendo.
pero creo que a veces sí tienes razón. Muchos de ellos no me han dado ningún toque de vida. Esta conversación, que es un ejemplo, muestra que la vida, amados, no es un estímulo emocional. No son ideas lógicas, muy bien trazadas y elaboradas. No son palabras sabias e intelectuales muy convincentes. Esas cosas no necesariamente son la vida. Alguno puede arguir diciendo, qué extraño. Si la vida no es una emoción ni un mensaje bien elaborado, entonces ¿qué es? ¿Qué es la vida para ustedes? Y reconocemos, hermano, que no tenemos mejores palabras para explicar lo que es la vida. Pero lo único que sí podemos hacer es decir que la vida es mucho más profunda que las emociones y los sentimientos y los pensamientos más elocuentes de nuestra alma. La vida es espíritu, y Cristo es el espíritu de verdad que habita en nosotros. Y cuando tú y yo entramos en contacto con ella, algo nos vivifica, algo nos llena de gozo, de paz, de tranquilidad, y ese algo es la vida, y esa vida se llama Cristo. Y puesto que la vida, amados, es más profunda que los pensamientos y los sentimientos, no podemos jamás compararlos con el intelecto ni con nuestras emociones. Tanto esas cosas como muchas otras que se practican en muchos lugares simplemente son emociones superficiales. Y surge una pregunta entonces, ¿qué es la vida realmente? Y ya tenemos la respuesta en Juan, que dice que Cristo nos dice hoy, yo soy la vida. Uno no toca, amado, necesariamente la vida cuando entra en un lugar donde reina una atmósfera cálida o donde hay aparentemente mucha espiritualidad. Nos debemos preguntar, ¿qué produce ese tipo de atmósfera en mí? Y con experiencia y por experiencia sabemos que muchas personas que producen gran alboroto y hacen mucho ruido saben muy poco acerca del Señor. Muchas personas entusiastas que gritan, que saltan, que hablan, carecen de un conocimiento real de la persona del Señor Jesucristo. Y eso porque ignoran que solamente Cristo es vida y que nada más fuera de Cristo puede ser vida. Cristo lo es todo. Así que tú y yo, amados, debemos aprender a reconocer la vida y entender que no es un gran entusiasmo, no son gritos, saltos, no son caídas, no son lenguas, no es la exposición notable de un gran predicador, sino que la vida es la expresión de Cristo mismo en nosotros y por medio de nosotros. Es por eso que tú y yo necesitamos conocerle a Él. Y amados, yo les digo que nada se puede comparar con el hecho de conocerlo a Él. Cuando le conocemos a Él, tenemos contacto con la vida. Aquellos que se emocionan fácilmente, que son muy intelectuales, no necesariamente podemos decir que conocen al Señor. Pero cuando varias personas llegan a conocer al Señor de una forma personal, saben quién es Él. Y ese conocimiento y ese discernimiento espiritual les es dado y entienden que es el Señor. Y que el Señor es Cristo y que el Señor es vida. Y eso llega a convertirse en el diario vivir del creyente, en su experiencia al dormir, al levantarse, al caminar, al congregarse, al trabajar. Cristo es su vida. Si tú y yo tenemos tal discernimiento, amados, y tal conocimiento, cambiaremos por completo nuestra manera de vivir. Si comprendemos que el Señor es vida, estaremos conscientes de que en la esfera espiritual la energía humana es completamente inútil. Si conocemos al Señor como vida,
estaremos dispuestos a acudir solamente a Él. Cuando recién fuimos salvos, no sabíamos lo que era acudir a Él. Pero después de aprender muchas lecciones de experiencia en nuestra vida, empezamos entonces a acudir más a Él y empezamos a depender más de Él. Porque aprendemos y entendemos entonces, descubrimos que todo lo que depende de Cristo es vida y que todo lo que sale de nosotros sencillamente son obras muertas y es carne. Cuando recibimos al Señor, buscábamos virtudes aisladas y teníamos mucho entusiasmo, pero no dependíamos de Él. Pero después de aprender muchas lecciones, empezamos entonces a aprender que debemos confiar plenamente en que el Señor puede hacer en nosotros y de nosotros todo lo que nosotros por nosotros mismos no podemos hacer. Pensábamos en el pasado que teníamos y que podíamos hacer algo, y que si lo hacíamos nos iba a ir muy bien y nada se derrumbaría. Tratábamos de hacer muchas cosas por nuestra cuenta, pero más tarde, por nuestra propia experiencia, llegamos a descubrir que definitivamente todo lo que tú y yo somos y hagamos depende exclusivamente de Cristo y no de nuestras fuerzas. Entonces debemos tener presente que Dios no nos da virtudes aisladas ni separadamente. Dios nos dio a su Hijo. Por eso siempre entonces debemos levantar nuestra cabeza y decir: Señor, solo tú eres el camino, solo tú eres la verdad y solo tú eres mi vida. Solo tengo que acudir a ti y solo a ti y no a las cosas que se relacionan contigo a mi alrededor. El error de muchos hermanos es que buscan consejería en el pastor, en la hermana, en el que nos parece más espiritual, pero nunca venimos directamente a Cristo para que Él sea el que nos guíe, para que Él sea el que nos instruya, para que Él sea el que nos dirija en nuestro diario caminar. Así que necesitamos, amados, que el Señor nos conceda su gracia y nos muestre que en los asuntos espirituales, y que todo asunto espiritual que queramos emprender simplemente es Cristo mismo. Cada día, entonces, de aquí en adelante, tú y yo debemos recordar que es un error buscar un camino o una verdad o una vida aislada de Cristo. Aún si es extremadamente fácil seguir un camino, tomar una verdad o recibir una vida que no sean Cristo, en muchas ocasiones podremos encontrarnos con ambientes acogedores, con argumentos lógicos, con una sensación de emociones placenteras y aún con un buen comportamiento. Pero eventualmente nos daremos cuenta de que nada de eso en sí es la vida y que necesitamos al final comprender que la vida es simplemente el Señor Jesucristo. Es el camino, es la verdad y es la vida. Cristo es nuestra vida. Es la vida de Cristo expresada a través de nosotros. Y debemos de evitar fragmentos aislados que nos impidan verdaderamente conocerlo a Él. Necesitamos verlo a Él como un todo. Que en Él veamos nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida, y que entendamos que solo conocerlo a Él y vivirlo a Él en nuestro espíritu es la realidad verdadera de un verdadero creyente, de un verdadero cristiano. Que Él abra nuestros ojos para que podamos ser librados de tantas virtudes externas que nos rodean, para que ahí en nuestra intimidad tú y yo podamos ver realmente al Hijo de Dios. Que tu anhelo y el mío sea vivir en Él y que Él viva su vida en nosotros y a través de nosotros. Amén.
y amén. Vamos a orar. Amado Dios, gracias. Gracias por tu verdad, Padre amado. Nos acercamos a ti en Cristo. Te amamos a ti en Cristo. Tú eres Dios, nuestro todo en Cristo. Nuestro caminar, nuestro pensamiento, nuestra vida diaria es Cristo. Aún mientras nos alimentamos, aún mientras dormimos, Cristo es el todo. Cuando vamos a nuestro lugar de trabajo, va Cristo. Cuando tomamos el autobús o cualquiera que sea el medio de transporte que nos lleve a ese lugar, es Cristo quien va ahí. Pues claramente el apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y comprendí que yo soy su templo, su casa, su morada, y que Él solo puede ser dado a conocer a través mío, cuando yo en realidad entiendo que Cristo es mi vida, que Cristo es mi verdad, que Cristo es mi camino. Gracias, Dios. Amén, amén y amén. Amados, que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Gracias por su atención. Comparta estos mensajes con sus hermanos, con sus amigos. Esto no tiene ningún costo. Y que el Señor les permita, hermanos, crecer día a día, más y más, en la fe, para que tú y yo podamos finalmente, como vencedores, poder decir: estoy listo para mi arrebatamiento, o estoy listo para que el Señor me llame a su presencia cuando este cuerpo deje de existir, porque estoy seguro de que el que habita en mí es mayor que el que está en el mundo, y que teniendo a Cristo en mí, lo tengo absolutamente todo. Estoy completo sin que me falte cosa alguna. No te olvides de nuestro WhatsApp. Conéctate con nosotros a través de él. Y amados, que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Y nos vemos en el próximo estudio bíblico o en la próxima cápsula profética. Bendiciones para todos.